el primer detalle importante es que llegamos a una elección, y ahí siempre hay que analizar los momentos previos. Llegamos a una elección en la cual el oficialismo viene con 152 alcaldías en ese bolsillo y la oposición entra con 31 alcaldías a ese bolsillo. ¿Esto por qué se da? El comportamiento electoral de las últimas dos elecciones estrictamente locales, 2004 y 2008, más el comportamiento electoral de los tres procesos que vivimos recientemente, dos en el 2012 y uno en 14 de abril de 2013, nos permitían a nosotros hacer proyecciones de que prácticamente, y debido al paradigma que existe en la forma de hacer campaña, la oposición sigue prácticamente teniendo la paradoja de dominar espacios o territorios de batalla electoral urbanos, mientras que el oficialismo logra dominar territorios para esta batalla electoral mucho más atomizados. ¿Eso lo puede asumir algún sector como una victoria? Mira, yo creo que no. Yo creo que esto es comportamiento electoral y sencillamente es lo que ha permitido que el oficialismo continuamente esté mostrando trofeos, porque aquí se interpreta, o mucha gente interpreta que las elecciones son trofeos. Yo difiero de manera bien significativa, porque para mí los trofeos son otra cosa. ¿Cómo cataloga las elecciones? Son unas elecciones, primero normales, pero que vienen a confirmar la recomposición de poder y la reescritura de las reglas de juego en la que está entrando Venezuela posterior a la muerte de Hugo Chávez. ¿Qué significa esto? El primer detalle es que primero yo establezco la capacidad de un diálogo y digo voy a gobernar para todos, pero días después digo aquí el que quiera gobernar tiene que apegarse a estas reglas. Primer detalle, reconocerme como presidente. Creo que eso fue un error de Maduro, tratando de buscar legitimidad en unos alcaldes electos cuando la legitimidad quien la otorga es el pueblo. Ahí hay temas semánticos que, en mi percepción, es un error. Pero el segundo detalle, que yo creo que es el más complicado, es aquí hay un plan de la patria, un plan Simón Bolívar de desarrollo, pero que yo te obligo a ti desde el ente nacional, desde todo el conglomerado nacional, a obligarte a ti, municipio, que teóricamente por constitución eres autónomo en la formulación de tus planes, autónomo además, y que debes tener tus planes de desarrollo local armados desde la comunidad, a meterte en cintura por un camino. Y ese es Estado comunal. Allí viene mi pregunta: plan de la patria, descentralización, ¿cómo se juegan estos dos elementos? El primer elemento es que yo desmonto por completo la concepción que existe de poder público municipal. Yo no lo quiero. Y la primera gran amenaza que se cierne sobre alcaldes electos, sobre todo alcaldes que no están alineados políticamente con la opción del presidente, es una amenaza a la descentralización. Yo creo que es uno de los éxitos principales de la democracia de los 80 y que permitió a partir de allí que mucha gente tuviera mejor calidad de vida, porque el alcalde es ese funcionario que está más cerca del ciudadano para resolver problemas cotidianos. Pero el segundo detalle viene asociado a algo que está discutiendo la Asamblea Nacional ahorita y que está medio parado, pero que es la ley de reordenamiento del territorio. Un plan de la patria ha hecho ley, una ley de reordenamiento de territorio que busca generar un nuevo esquema, una nueva geometría, entre comillas, del poder dentro de Venezuela en forma político-administrativa. Y un tercer detalle viene asociado a esas figuras de protectores de los estados. Vemos cómo el caso de Elías Jaua, el caso de Elías Jaua Miranda, que fue el primero. Ernesto Villegas Ernesto ahora. Villegas. Jacqueline Farías. Jacqueline Farías, aunque Jacqueline Farías fue para quitarle el caso de Ledesma, pero ayer le anuncia al Potro, tranquilo, que nosotros a ti te haremos protector de Petare. Ahora comencemos a ver Barquisimeto, Valencia, Maturín, Barinas, comienzas a ver que existe otra amenaza pendiente sobre estos alcaldes recién electos, que para mí tienen una función completamente diferente. En Venezuela hay una gran crisis de basura, producto de una mala política económica, y es un eje transversal en todo el país. Aquí hay problemas de seguridad, de tránsito, de vialidad, de ornato público. O sea, queremos ciudades, y yo creo que los ciudadanos en general quieren ciudades ordenadas, limpias, iluminadas, que en el fondo te dé agrado vivir. Y eso es una función de ese alcalde. Y prácticamente a través de la creación de corporaciones de servicios municipales, los recursos que bajan por situado constitucional y deberían ir a las alcaldías van a comenzar a ir a unas figuras que no sabemos exactamente de dónde las están sacando legalmente para
quitarle poder a esos alcaldes. Allí viene mi pregunta, ¿dónde comienzan y dónde terminan las funciones, los límites de los alcaldes y de los protectores, que son estas figuras nuevas que está creando el Ejecutivo Nacional? Claramente la Constitución establece las funciones de los alcaldes y principalmente es el mantenimiento, el cobro de impuestos municipales por diferentes vías, pero luego la reinversión, seguridad, vialidad, en algunos casos de agua, tienen algunos municipios esos servicios, el tema del orden público, el tema del ornato, el tema de tapar huecos, el tema de cartas de residencia, etcétera. ¿Cuáles son las competencias que le están dando a estos protectores? Y estos protectores básicamente pueden ser los recursos extraordinarios que recauda el gobierno para tratar de acometer obras en las que la inversión nacional como nivel de gobierno es importante conectarla con inversión municipal. Porque hay municipios, y aquí hay una realidad latente en Venezuela, 80% de las alcaldías en Venezuela al menos no tienen la capacidad de autosustentarse económicamente por la vía de la recaudación propia y dependen del situado constitucional y de esos recursos extraordinarios por exceso de la renta, por el exceso del precio del petróleo, en momentos antiguos por la ley de asignaciones especiales, por el fondo de la descentralización que lo eliminaron y que casualmente es agua, estuvo al frente de ese fondo durante parte de este gobierno, pero son detalles que están allí. Sencillamente, obras o incluso, me atrevo a decir, peticiones de los consejos comunales van a ser ejecutadas no por el alcalde que tiene la obligación, sino por estos protectores, entre comillas. ¿Eso es lo que usted está asumiendo o esas son las funciones que se establecen? Esas son funciones que estamos viendo en la práctica de este año con Elías Agua y probablemente sea lo mismo acá. El caso de Jacqueline es diferente, de Jacqueline Farías en Libertador, porque le quitaron por ley unas competencias a la Alcaldía Metropolitana de Caracas y se las transfirieron a ella. Y sencillamente ella las está ejecutando y la Alcaldía Metropolitana quedó con unas funciones bastante limitadas en materia de ambiente y en materia de movilidad de la ciudad. ¿Usted no descarta que se creen nuevas figuras protectoras en diversos estados donde haya ganado la oposición? Yo no lo descarto. Mi impresión es que claramente el gobierno va a interpretar estos resultados con un puño de hierro. Y para mí aquí no hay ganadores ni vencedores, aquí es tan multivariable todo el escenario político. Te voy a citar el ejemplo, el caso del estado Táchira, donde un alcalde que gana con una mayoría importante el diciembre del año pasado, o hay un retroceso en números de municipios. El caso, por supuesto, de Barinas, que todo el mundo lo está comentando, Maturín, en el Alto Apure. El caso del mismo Maduro. Maduro sirvió de portaaviones electoral para dos candidatos en Caracas, el Potro Álvarez y Ernesto Villegas. Y el resultado, y fueron los que más apoyaron, 10 y 11 actos respectivamente. ¿Y cuáles fueron los resultados? En Monagas, particularmente Maturín, digamos que ese es como el territorio de Diosdado Cabello, y sucede lo de Maturín. O sea, te estoy hablando de microlecturas, estoy hablando de las lecturas, por ejemplo, del retroceso de Un Nuevo Tiempo, o el retroceso de Primero Justicia, interpretando que podía avanzar más o menos. ¿Qué sucede? El aumento de Voluntad Popular como partido político con 18 alcaldías en el bolsillo, porque también, a pesar de que estaba la tarjeta de la unidad, hay que ver cómo fue el desempeño de esos candidatos que llegaron y que efectivamente ganaron. El presidente Nicolás Maduro anunció que se iba a reunir con los diferentes alcaldes que resultaron electos para hablar un poco sobre el Plan de la Patria. Entendiendo que el Plan de la Patria, según la explicación que usted nos daba, se distancia un poco de la descentralización, ¿cómo se va a reunir el presidente Nicolás Maduro con los diferentes alcaldes para hablar del Plan de la Patria? Ahí hay un diálogo condicionado. Yo creo que aquí es importante ver un pequeño inciso. 85% del país está gritando: quiero que las partes, los dos bloques políticos, se pongan de acuerdo y dialoguen, porque comienzan a interpretar la amenaza de que si no hay diálogo, pareciera que esto va a tener unas consecuencias no deseadas. Si yo primero digo aquí, vengan todos, pero luego digo, reconózcame y métase por el Plan de la Patria, hay alcaldes de oposición que yo sé que van a asistir. Y Gerardo Blay es uno de los que dijo, yo voy, dígame a qué hora y yo me siento. El mismo alcalde Ledesma dijo, yo voy, dígame a qué hora me siento. Hay que ver, digamos, que el mapa completo para interpretarlo. Unos alcaldes no tienen problema en sentarse, otros alcaldes pueden decir, yo no lo quiero, sumando un poco a la polarización. Similar a lo que dijo Jacqueline Farías sobre Ledesma el día de ayer.
yo con ese señor no me siento, con ese señor no se puede dialogar. Partimos, y en términos de negociación, que si yo no tengo la pretensión de ceder, tú no vas a tener la pretensión de sencillamente luchar para que yo ceda o negociar. La única manera que acá haya un diálogo sincero es que esté en riesgo el poder. Y pareciera que el poder no está en riesgo en este momento para uno de los bloques. Uno de los bloques se interpreta el escenario que sucedió, que era prácticamente, yo creo que era indefectible a lo que nos enfrentábamos digamos, como analistas, en el que el efecto de las medidas económicas y sumado al tema de esa participación electoral que iba a estar por encima del promedio, cercana al promedio, iba a terminar conduciendo a que el oficialismo obtuviera mayor cantidad de voto nacional, que además no es una variable que suele utilizarse para analizar procesos locales. Es una variable errada, pero se tomó y comenzaron a hablar de ello por la petición del plebiscito que planteaba Capriles en un momento versus la victoria perfecta que hablaba el oficialismo en otro momento. Ese voto nacional sencillamente habla de que si hubiera una elección hipotética presidencial, pero nosotros sabemos, y yo creo que aquí hay también que tener realpolitik, no hay unas elecciones presidenciales en el escenario, en el corto plazo, es una realidad. Las siguientes son las parlamentarias, además. Las siguientes son las parlamentarias, y hay que evaluar que el actual sistema de distribución de los cargos, ese gerrymandering, que en el 2010 tuvimos una experiencia sobre la cual un diputado del oficialismo le cuesta menos votos salir electo que un diputado de oposición, por esa diferencia rural-urbana, vamos a tener exactamente lo mismo, que es lo que estamos viendo en las cámaras municipales de ahora, con 55% de una tendencia, sea A o B, en un municipio ganando, le da prácticamente mayoría en una cámara municipal.